y tengo el gusto de poder compartir con el planeta entero, en este caso a través de ustedes, el trabajo que hemos venido realizando. Me voy a permitir compartir la pantalla. He preparado unas láminas que creo que van a poder ilustrar de mejor manera lo que buscamos comunicar. Bueno, hemos preparado un manual de uso de derechos especiales de giro de los DEG para fines fiscales. Vamos a utilizar permanentemente el acrónimo DEG para referirnos a los derechos especiales de giro. En inglés sería SDR, los de Special Drawing Rights. Es importante que recordemos, como acaban de decir Carlos y Patricia, que el trabajo que se ha venido realizando es de larga data y hay suficiente material con contenido introductorio. Desde ya pido disculpas, esta va a ser una presentación un poco más técnica, un poquito más enfocada en los aspectos jurídicos y contables, porque ya se trata de implementar esto tan pronto como la próxima semana. Algunos elementos fundamentales, recordar que estamos en plena pandemia, todavía no ha concluido, a pesar de que en ciertos países desarrollados la vida tiende a volver a la normalidad. Recordemos que en el sur global la pandemia está todavía en su apogeo, con muchísimas muertes, poca tasa de vacunación, el contagio está presente, las nuevas variantes son una amenaza la pandemia tiene ya 17 meses de vida en términos de su declaración como tal por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y a pesar de que el mismo 12 de marzo hicimos los primeros llamados a que se emitan no solo 650 mil millones de dólares en DEX, sino 3 trillones en inglés, sería 3 billones en español, de derechos especiales de giro, a pesar de un enorme esfuerzo por parte de varias redes de la sociedad civil, y también quiero agradecer a varios senadores y congresistas estadounidenses y al rol que cumplió para este fin el CIPR, el Centro de Economía y de Investigación, Economía y Política de los Estados Unidos. También podemos ver que a pesar de todo ese esfuerzo, la emisión llegó recién 17 meses después de que fue declarada la pandemia y 7 meses después del cambio de la administración en la Casa Blanca. Si es que la demora era porque el presidente Trump no quería avanzar con esto y tuvimos a un presidente Biden desde enero de este año, igual tuvieron que transcurrir 7 meses de la administración Biden para que la emisión pueda llevarse a cabo. El día lunes, todos los 190 países miembros del FMI, a excepción de algunos que abordaremos más adelante, recibirán los derechos especiales de giro. Aquí ustedes pueden ver los montos asignados para los países de América Latina y el Caribe. Está la cifra en millones de dólares. Para América Latina en total y el Caribe serán 51 mil millones de dólares, pero lamentablemente una parte de la emisión no está autorizada para Venezuela por supuestamente haber divergencias o diferencias respecto a quién es el titular del gobierno venezolano en la actualidad. Esperamos que esto se resuelva pronto para que el pueblo venezolano pueda contar con cerca de 5 mil millones de dólares que pudieran pues facilitar salir adelante en el contexto de la pandemia, ¿no? Estas no son las cifras finales las conoceremos el día lunes, pero son muy cercanas a las proporciones que corresponden a la realidad, ¿no? Aquí le tienen un poquito más grande para poder observar que entre Brasil, México, Venezuela, Argentina y Colombia está la mayor cantidad de la emisión correspondiente a nuestra región, pero las cantidades para otros países, como los países de Centroamérica, Bolivia, Paraguay, tampoco son nada despreciables. Recordemos que los derechos especiales de giro, así como la gran mayoría de políticas monetarias y fiscales alrededor de la pandemia, vienen y nacen con desigualdad. La gran mayoría están asignadas a los países ricos, a las economías avanzadas, al igual que las medidas que han tomado los bancos centrales y los tesoros de los distintos países de economías avanzadas, y esto ha significado una clara divergencia
en el camino a la recuperación económica, tanto en el norte como en el sur. Recordemos que la pandemia fue declarada el 12 de marzo y esta respondió a un fenómeno biológico y sanitario, no monetario. Es decir, hubo problemas y consecuencias monetarias, pero el origen no fue monetario, no fue financiero de esta crisis. Por lo tanto, la respuesta no puede ser exclusivamente monetaria o cambiaria o lo que pueden hacer los bancos centrales, sino que tiene que haber un rol fiscal a través de los ministerios de salud, a través de los ministerios de inclusión que se ocupen de la economía del cuidado, de la reducción de la desigualdad, de la promoción de la actividad económica en una reactivación de carácter social. Y aquí ustedes pueden ver un gráfico del Fondo Monetario Internacional de reciente publicación, en donde nos muestra la magnitud, la cantidad de recursos que se destinaron para enfrentar las crisis derivadas de la pandemia en las economías avanzadas frente a las economías emergentes y a los países de bajos ingresos. En el caso de las economías avanzadas, si sumamos las medidas del año 2020, el actual el 21 y el siguiente 22, suman más del 16% del PIB de esas economías. Es decir, no solo que son economías más grandes, sino que la proporción de esas economías dedicadas a enfrentar la pandemia es mucho más grande que, por ejemplo, el menos del 4% del PIB de las economías emergentes y menos del 2% de los países de bajos ingresos. Y además de eso, en las economías avanzadas, la recuperación está contemplada también para medidas en el 21 y en el 22, mientras que el grueso del esfuerzo que se ha hecho en los países emergentes y economías de bajos ingresos pues ha estado el año pasado. Es decir, este año ya no ha habido ese impulso como el que existió el año pasado. Pero yo a este gráfico le añadí qué significaría los derechos especiales de giro si es que no se quedan solo como medidas monetarias, sino que se convierte en un gasto de los ministerios de los países. Y esto es lo que podemos ver en el caso de América Latina, insisto. La zona sombreada o rayada corresponde a una simulación de lo que sería el impacto de los DEC de ser fiscal en la economía de América Latina. Es decir, sí, es un aporte un poco menos de un punto del PIB, pero no altera para nada la estructura de las medidas de apoyo que podemos ver en el gráfico del fondo. Si es que los países ricos destinaran los recursos de los DEC también para fines fiscales, que no lo van a hacer, pues este sería el impacto en el caso de ellos, ¿no? Aumenta un poquito más el gasto de esos países que, insisto, no lo van a utilizar para fines fiscales porque no lo necesitan, ellos tienen acceso a recursos monetarios propios. Otro elemento fundamental para poder avanzar en esta presentación es entender que los DEC no son deuda externa. Esto lo hemos dicho una y otra vez, pero ya vamos a ver por qué se vuelve trascendental. Los DEC no son deuda externa, no son pasivos externos, porque no hay ninguna obligación de repagarlos o de devolverlos al Fondo Monetario Internacional. Si es que los países deciden preservar los DEC y no los cambian por dólares, pues no hay ninguna obligación de reembolsar los DEC al FMI, ni al departamento de DEX que lo emitió, ni a ningún otro país. Y tampoco hay obligación alguna de pagar ninguna tasa de interés por los DEX no cambiados, no intercambiados. Desde esa perspectiva, es claro que no hay obligación alguna. Ahora, si es que el país sí cambia los DEC por dólares, es decir, entrega los DEC a otro país y recibe dólares a cambio, tampoco tiene la obligación de volver a cambiar esos dólares a DEC. No hay nada que le obligue a que eso ocurra. De hecho, mi país, el Ecuador, cuando intercambió sus DEC en el año 2009, hasta ahora no ha entregado los dólares para poder recibir los DEC. Y estamos hablando ya de más de una década, ¿no? Entonces, no hay ninguna obligación ni estatutaria, ni legal, ni internacional, ni financiera, ni moral de tener que devolver los DECs, perdón, los dólares para volver a recibir DECs. Ahora, ¿qué es lo único que sí ocurre? Que cuando se intercambian los DEC por dólares, los estados incurren en una pequeña tasa de interés que se paga de manera trimestral por el monto intercambiado del 0,05%. No del 5%, ojo, aquí no hay ninguna confusión, sino del 0,05%, ¿ya?
es decir, 5 puntos básicos de una tasa de interés anual, lo cual es evidentemente una cantidad mínima que no tiene ninguna afectación ni presupuestaria ni cambiaria para los países. Ahora, ¿por qué estamos teniendo esta discusión de que los DEC son o no deuda externa? Porque lamentablemente, con la expedición del sexto manual de estadísticas de balanza de pagos hace algunos años, se decidió recomendar de que estadísticamente, ojo, no contablemente, no legalmente, solo para fines estadísticos, se registren los DECs como deuda externa. Eso ha hecho que se infle el monto de coeficientes deuda sobre PIB de los países, pero como veremos es una clasificación incorrecta. Aquí está el informe que preparó el Fondo Monetario cuando hizo la recomendación de estadísticamente clasificar los DECs como deuda y claramente muestra que en la versión anterior del manual, la quinta versión del manual, estaba clarísimo, ¿no? En la parte resaltada en color púrpura, los DEC no se consideran pasivos ni del fondo y los países que reciben los DECs no incurren en pasivos actuales incondicionales para pagar las asignaciones de los DEC. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. No hay obligación de repagar los DEC, por lo tanto no son deuda externa y eso es un elemento fundamental para entender los siguientes pasos. Si ustedes quieren acceder a esta explicación, he incluido el hipervínculo en la esquina de abajo a la derecha, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver en qué vamos a utilizar los derechos especiales de giro. Como dijeron Carlos, como dijo Patricia, nosotros reservas contamos con ellas. Obviamente hay unas excepciones, pero en general el problema que tiene la región no es insuficiencia de reservas, es insuficiencia de recursos fiscales para poder atender la situación de la pandemia. ¿Qué dice en un reciente blog publicado por el Fondo Monetario que se denomina blog Diálogo a Fondo? Tiene su versión en inglés también. Dice, la asignación general de DECs debería completarse rápidamente a fin de proporcionar reservas de liquidez a los países y ayudar a atender necesidades de gasto esenciales. Esto es muy importante. Esta es una publicación de julio del año 2021, es decir, del mes pasado, y ya nos dice que los DEC deben atender necesidades de gasto. Es muy importante el giro que está dando el FMI en su entendimiento sobre los derechos especiales de giro. Jerry Rice, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, dice también en una rueda de prensa hace pocos días que los DEC deben fortalecer las reservas, pero también crear espacio para gastos prioritarios urgentes y apoyar mejores políticas públicas. Ustedes pueden encontrar el vínculo en la dirección que he incluido ahí. Y la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, al referirse al Líbano en una reciente conferencia sobre la situación crítica que está viviendo ese país en la actualidad, dice que el Líbano recibirá 860 millones de DEG en este momento crítico, insisto, para fortalecer las escasas reservas, recuerden que esta es una línea permanente, y también para apoyar con muchas de las necesidades urgentes del pueblo del Líbano. Es un recurso valioso, debe ser desplegado para el máximo beneficio del país y de su gente. ¿Cómo usar los DECs? Por supuesto, es una decisión soberana. Esta es la línea que está emitiendo el Fondo Monetario Internacional respecto al uso de los derechos especiales de giro. Y me contenta saber que es una línea coincidente con lo que estamos proponiendo en este caso. Algo muy importante conocer es que aquí no vamos a improvisar. Estamos viendo que en el pasado, especialmente cuando los DEC se emitieron en el año 2009, ya se dio uso fiscal por parte de algunos países y no tuvieron ninguna consecuencia negativa. Entre agosto de 2009 y junio de 2010, digamos, ese casi primer año de vida que tuvieron los DEC del año 2009, tuvimos a varios países que usaron los DEC para fines fiscales. En América Latina fue mi país, el Ecuador. En Europa, Bosnia y Herzegovina, Moldova, Serbia y Ucrania. En África fueron Mauritania y Zimbabue. ¿Qué nos quiere decir esto?
que hay una diversidad de países que han utilizado los DEC para fines fiscales. No hay una condición específica para un tipo de país que los haya utilizado. Son de distintos continentes, tienen distintos regímenes monetarios, tienen distintos gobiernos de distinta orientación ideológica y están ubicados en distintas partes del planeta con situaciones de balance de pagos y fiscal diferente. Y esto nos demuestra de que los DEC sí pueden ser utilizados para fines fiscales. Esta información, no me la he inventado yo, fue levantada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Consecuencias que hayan tenido estos países por utilizar los DEC para fines fiscales? Ninguna. Más bien fue un alivio, como describió en este caso el Fondo Monetario, cuando Ucrania utilizó los DEC para fines fiscales. Un alivio presupuestario, una ayuda para poder resolver problemas esenciales que enfrentaron esas economías en sus momentos. A nivel internacional, no hay ninguna prohibición para el uso fiscal de los derechos especiales de giro. Tanto así que en la actualidad y desde hace muchos años, desde hace varias décadas, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido son sus ministerios de finanzas los propietarios de los derechos especiales de giro. No llegan al Banco Central, sino que llegan directamente a los ministerios de finanzas. ¿Qué nos demuestra eso? No que necesariamente haya que replicar cómo esos países manejan los DEC, que es una de las opciones, sino que no hay impedimento internacional. El convenio del FMI, las reglas del FMI, los estatutos, nada prohíbe a nivel internacional que los ministerios de finanzas puedan recibir los derechos especiales de giro. Y la mejor demostración son estos tres países. Así que junto con los países del sur global o de países en vías de desarrollo emergentes que utilizaron los DEC para fines fiscales en el 2009, también tenemos el caso de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido que utilizan los DEC a partir de los ministerios de finanzas. Pasamos a revisar la experiencia anterior y aquí ustedes pueden ver el caso del Ecuador en el año 2009. En el caso del Ecuador, el Ministerio de Finanzas emitió una carta, una simple carta para que vean lo sencillo que es de implementar esto al Banco Central unos cuantos días antes de que los DECs lleguen a los países, diciendo que el Banco Central, a nombre de la República del Ecuador, no en reemplazo de la República, a nombre de la República del Ecuador, realiza el procedimiento para monetizar los DEC, es decir, intercambiarlos por dólares, y luego acreditar esos dólares a la cuenta corriente única del Tesoro, es decir, del Ministerio de Finanzas, para que sean canalizados a través del presupuesto general del Estado a la economía del país. ¿Sí? Este fue el procedimiento que se siguió. El Banco Central recibió esta comunicación. Yo en ese momento estaba en el Banco Central. Nosotros recibimos la instrucción por parte del Ministerio de Finanzas. Enviamos la comunicación SWIFT al Fondo Monetario Internacional y dijimos, gracias por sus DECs. Inmediatamente, por favor, cámbielos a dólares. Ellos se demoraron unos días en hacer el proceso y volvieron los dólares a las cuentas del Banco Central en el exterior e inmediatamente esos dólares fueron acreditados a la cuenta del Ministerio de Finanzas en el Banco Central. A su vez, el Ministerio de Finanzas acreditó los recursos en el presupuesto como ingresos de capital, como ingresos extraordinarios y fueron utilizados para fines presupuestarios para cubrir obligaciones de capital que tenía el Ministerio de Finanzas del Ecuador. Así que algunas lecciones a aprender de la experiencia ecuatoriana es que en uso del propio convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, que dice que los DECs pertenecen a las repúblicas, a los países miembros, simplemente como ejerciendo su titularidad, remitió esta comunicación al Banco Central y el Banco Central como agente financiero, agente fiscal del gobierno de la República del Ecuador, procedió a hacer los cambios, los registros y la acreditación de los recursos, ¿no? Es importante que la comunicación, en nuestro caso en el Ecuador, fue 3 días antes de que los DECs lleguen
asignarse a los distintos países. ¿Para qué? Para que cuando los bancos centrales reciban los derechos especiales de giro este 23 de agosto, la próxima semana, ya hayan tenido claras instrucciones por parte de sus gobiernos de qué hacer con esos recursos. Ahora, este mismo método está siendo aplicado actualmente por Paraguay. El gobierno paraguayo remitió un proyecto de ley al Congreso paraguayo en el mes de junio y esto está a punto de aprobarse en el Congreso paraguayo. Ha sido discutido en la Cámara Baja, en la Cámara de Senadores también, y este es el texto que muy probablemente terminará siendo aprobado. Como ustedes pueden ver, tiene la misma orientación de la comunicación que ha emitido el Ministerio de Finanzas ecuatoriano a su Banco Central y básicamente dice que los DEC que van a llegar, por favor, sean asignados a la cuenta del Tesoro Público y que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda, en el caso paraguayo, podrá disponer parcial o totalmente de los recursos financieros obtenidos mediante las transacciones autorizadas, es decir, el intercambio de DEX por dólares. En el caso de Paraguay, mi apreciación, y lo he dejado en constancia en el manual, creo que el proyecto de ley es positivo, sin embargo, creo que es innecesario, porque simplemente interpretando que el convenio constitutivo ya expide los DEG a favor de los países, era suficiente con que el Ministerio de Hacienda paraguayo instruya al Banco Central de cómo proceder con los derechos especiales de giro. Sin embargo, lo hace porque a veces los bancos centrales dicen, no, los derechos especiales de giro son parte de las reservas y por lo tanto pertenecen a los bancos centrales y el gobierno paraguayo ha adoptado por esta opción para evitar, digamos, alguna duda o inseguridad jurídica que pudiera haber por parte del Banco Central del Paraguay. A mi parecer es un proyecto innecesario, pero en todo caso positivo porque apuntala el hecho de que sí y se ratifica de que los DEC pueden ir para fines fiscales. Los 4 caminos son los siguientes. El primero, los DEC son de los países miembros por la primacía del convenio constitutivo. Ustedes pueden encontrar fácilmente en internet el convenio constitutivo del FMI, en donde en su artículo 15 los derechos especiales de giro son definidos y dice que el FMI tiene la facultad para asignar derechos especiales de giro. Y ustedes pueden ver claramente ahí que la asignación es a los países miembros, a las repúblicas. Y así como quienes emiten bonos soberanos son las repúblicas y esa acción hacen los ministerios de finanzas, en este mismo caso los DECs pertenecen a la república, es decir, a los ministerios de finanzas. El Banco Central sigue siendo el agente fiscal y financiero de la república, pero no reemplaza a la república en este tratado internacional. La ley monetaria describe los activos que componen las reservas internacionales, pero no describe o no ordena la propiedad originaria o exclusiva de esos activos. Yo quisiera enfatizar un poquito en este punto, porque muchos países van a decir, no, pero en mi ley monetaria dice que los activos internacionales son el oro, los derechos especiales de giro y las divisas. Bueno, pero eso no significa que las divisas originalmente son del Banco Central. Puede ser de un exportador, puede ser de una empresa privada, una empresa pública, del Ministerio de Finanzas, y los deposita en el Banco Central y una vez ahí depositados se convierten en activos de reserva internacional. Igual con una barra de oro. ¿Acaso todo el oro del país le pertenece al Banco Central? No. Hay oro que está en bóvedas en la banca privada, hay oro que está en los bolsillos de la gente, en sus cajas fuertes, en sus joyas, pero cuando se deposita el oro monetario en el Banco Central, este se convierte en un activo de reserva internacional. Igual caso con los DEC. Los DEC pertenecen a las repúblicas. Cuando las repúblicas deciden depositarlas o gestionarlas a través de los bancos centrales, se convierten en reservas internacionales. Eso no significa que la propiedad originaria es de los bancos centrales. Ahora, cuando el ministerio maneja los DEX en un banco central, se cumplen ambos objetivos. Aumentan las reservas internacionales, que era uno de los usos
que efectivamente tienen los derechos especiales de giro, pero además han sido incorporadas al presupuesto fiscal y eso permite que los gobiernos puedan dar una respuesta concreta a la situación que están viviendo millones de ciudadanos latinoamericanos. Yo sugiero y me parece que es lo recomendable que los ministerios envíen instrucciones a sus bancos centrales, preferiblemente antes del 23 de agosto, para que cuando los recursos lleguen, cuando los DEX lleguen la próxima semana, los bancos centrales ya sepan qué hacer con estos recursos. Yo he preparado aquí una guía contable que muy rápida, no tenemos tanto tiempo para entrar a detalle, pero sencillamente, ¿no? En la esquina derecha ustedes pueden ver que los derechos especiales de giro son emitidos por el departamento de los DEC. Se crean 600, en este caso usaré las cifras del Ecuador, 680 derechos especiales de giros, millones, perdón, derechos especiales de giro, se acreditan como un activo en el Banco Central, en el lado izquierdo, se intercambian por dólares, ustedes pueden ver ahí menos 680 y reciben más 950 dólares. En ese momento se genera un pasivo del Banco Central en la cuenta de depósitos con 950 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas en ese momento genera un activo de 950 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central. Se registra en el presupuesto el ingreso de capital de 950 millones de dólares y el patrimonio del Ministerio de Finanzas, es decir, la República del Ecuador ha aumentado en 950 millones de dólares. ¿Qué pueden ver aquí? Que no hay deuda. No hay deuda externa. Es patrimonio de la República y es aumento de los ingresos de capital, con lo cual evidentemente en un siguiente ejercicio contable pueden gastarse para fines fiscales. Alternativamente, el Ministerio de Finanzas recibe los derechos especiales de giro, se acredita como activo en el Ministerio de Finanzas, se convierte en patrimonio y decide depositarlos en el Banco Central. Y en un segundo momento pueden pedir su canje. Es decir, hay varios mecanismos contables para poder registrar esta operación. Un segundo mecanismo es lo que opera Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, que es emitir certificados desde del Exchange Stabilization Fund. Es decir, primero recibe los DEX el Departamento del Tesoro, y si los DEX, y si el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, que se llama Departamento del Tesoro, necesita dólares, vende unos papeles nuevos que se denominan certificados DEC, que están denominados en DEC, al Banco Central, en este caso a la Reserva Federal de Nueva York, y recibe dólares en su cuenta. El mismo diseño se aplica en Canadá y en el Reino Unido, y más que necesariamente sea un modelo que queramos replicar en América Latina o en el resto del mundo, lo que sí nos demuestra es que no hay ningún impedimento internacional para que los ministerios sean los propietarios e incluso los tenedores de los derechos especiales de giro. La movida contable ustedes la pueden ver aquí y el hecho ejercicio con la emisión de aproximadamente 100 millones de derechos especiales, de certificados de derechos especiales de giro que permitiría acceso a dólares a los ministerios. Un tercer camino es el de dividendos por ingresos extraordinarios. Este es en el escenario en donde un banco central insista que los DEX son solo del banco central. ¿Ya? Esto a veces ocurre por condiciones políticas dentro de las sociedades, en donde a veces los bancos centrales actúan con autonomía y dicen, no, aunque el Ministerio de Finanzas me instruya, yo no voy a seguir por ese camino, yo no tengo la intención de cederle los derechos especiales de giro, o mi interpretación es que no le pertenece a la República, sino que le pertenece al Banco Central, pero estoy dispuesto a que si es que se mantiene mi posición, digamos, dogmática de que pertenecen al Banco Central, busquemos la forma de poder hacerle llegar ese recurso al Ministerio de Finanzas. En este caso, es solo cuestión de contabilidad. Si los DEX llegan al Banco Central y en primera instancia no se los quiere ceder o está en disputa con el Ministerio de Finanzas, es suficiente con que el Banco Central registre que esos DEX son un ingreso extraordinario en su estado de resultados, ¿sí? Es como que le hubiera llovido manada del cielo, que efectivamente ha ocurrido. Registra como un ingreso extraordinario en el presupuesto del Banco Central. Al finalizar el año fiscal,
ha tenido utilidades extraordinarias. Y como generalmente en nuestros países los bancos centrales pertenecen a los ministerios de finanzas en términos accionarios, al finalizar el año, el Banco Central puede transferir esas utilidades como un dividendo al Ministerio de Finanzas y de esa manera se cumple el objetivo. Si es que hay la voluntad política de ambas partes, como es común de acuerdo a la normativa contable y financiera, se puede hacer un adelanto del dividendo en septiembre de este mismo año, ¿no es cierto? Dice, mira, he recibido estas ganancias, no es previsible que tenga pérdidas, por lo tanto, te adelanto el dividendo que te hubiera tenido que pagar en el 2022, te lo adelanto este mismo año y de esa manera el ministerio podrá contar con liquidez inmediata. Esta es un poco la movida contable en dos momentos. Insisto, los DEX primero ingresan al Banco Central, por eso ustedes no ven ningún movimiento en el balance del Ministerio de Finanzas, pero una vez transcurrido el año fiscal, cuando ha tenido utilidades extraordinarias, el patrimonio del Banco Central se disminuye porque se paga el dividendo y el Ministerio de Finanzas recibe esos ingresos, lo cual nuevamente puede ser utilizado para fines presupuestarios. Y el último mecanismo es el de financiamiento monetario. Es donde el Banco Central no quiere que los DEX salgan de su balance y dice, bueno, mira, he recibido estos DEX, yo sé que el ministerio está insistiendo en que necesita liquidez, que el país ha recibido este dinero, bueno, pues vamos a darle financiamiento por parte del Banco Central al Ministerio de Finanzas. En muchos de los países nuestros esto no está permitido, en otros sí, en otros solo bajo circunstancias de emergencia o excepcionales. Y el Banco Central otorga un financiamiento adicional al ministerio sin tocar los DEX, sino por un monto adicional equivalente a los DEX recibidos. Y además, como hemos sugerido y como sugiere Patricia, tiene que ser en condiciones similares a las recibidas, es decir, máximo a una tasa del 0,5% y 0,05%, perdón, y a plazo indefinido como en efecto son los derechos especiales de giro. Esto, sin embargo, sí implicaría un aumento del endeudamiento interno entre el ministerio y el Banco Central, pues es financiamiento interno otorgado por, este caso, el sector público financiero. Aquí ustedes pueden ver que existen varios mecanismos, aquí está la figura contable y las conclusiones. Primero, no hay ningún impedimento a nivel internacional para que los DEX puedan utilizarse para fines fiscales. Es más, el convenio constitutivo del Fondo Monetario en sus artículos 15 y 17 es muy claro que los DEX pertenecen a los países miembros, y los países son las repúblicas y las repúblicas son los ministerios. Y los DEX han sido utilizados como instrumento fiscal en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Lo han hecho ya otros países de Europa, África y América Latina. No hay nada raro en lo que estamos proponiendo el día de hoy. El convenio constitutivo tiene primacía por sobre las leyes nacionales, por lo tanto es uno de los caminos. Segundo, recordemos que las leyes monetarias que detallan la composición de las reservas internacionales a veces son mal utilizadas como un argumento de los bancos centrales para confundir respecto a la propiedad originaria de ese tipo de activos en las reservas internacionales. Y ahí hay que tener mucha claridad de que no se le está quitando nada al Banco Central, más bien se están depositando los recursos en el Banco Central. Como por cierto, si es es lo mismo que ocurre cuando un país recibe un préstamo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le hace el préstamo al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas deposita esa plata en el Banco Central. Es lo mismo que estamos diciendo ahora. Es importante que los gobiernos y quienes están presentes aquí representando a la sociedad civil puedan actuar con premura, avisen rápidamente de este hecho a sus gobiernos y que los ministerios actúen con prontitud y anticipen a los bancos centrales qué es lo que deben hacer para poder acceder a estos recursos. En mi país, sobre la base de declaraciones públicas, ya el Ministerio de Finanzas está actuando anticipadamente con el Banco Central para replicar lo que se hizo en el año 2009. De hecho, y el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, ha manifestado públicamente que los derechos especiales de giro pasarán a formar parte del presupuesto del Estado.
El destino más específico, entendido como inversión en salud, cuidados, o si es que algunos países quieren utilizar los DEX para pagar deudas, como lo ha dicho el presidente mexicano López Obrador, corresponde a una decisión soberana de cada país en función de sus necesidades, prioridades o legislación vigente. En todo caso, nosotros recomendamos que sea destinado a una recuperación de carácter social para enfrentar las terribles consecuencias que ha tenido la pandemia en nuestras sociedades. Estos son caminos contables, jurídicos y técnicos que nos van a permitir poder utilizar estos recursos que se ha tomado tanto tiempo en emitir para lograr este impacto favorable, en este caso, de las economías y de los pueblos de nuestra América. Muchas gracias.